El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una nueva promesa de campaña que tiene que ver con México. En su búsqueda de lograr la reelección en 2024, Trump estaría pidiendo a sus asesores y equipo de trabajo. ¿Sabías que más de 2,000 vidas se han perdido debido a la violencia relacionada con los carteles en Texas en la última década? Carteles como el CJNG, liderado por el infame El Mencho, han convertido partes de la frontera sur en zonas de guerra, aterrorizando comunidades, traficando drogas y desestabilizando regiones enteras. Pero ahora, un audaz y controvertido movimiento de Donald Trump ha reavivado el debate sobre cómo detenerlos. El expresidente ha declarado oficialmente la guerra a El Mencho y su cartel. ¿Podría esto ser el punto de inflexión que necesita Estados Unidos o la chispa que encienda algo mucho peor? El CJNG, o Cártel Jalisco Nueva Generación, no es una organización criminal cualquiera. Son un imperio global del terror, conocido por su brutalidad incomparable y su papel como el mayor proveedor de fentanilo en Estados Unidos, una droga responsable de más de 70,000 muertes por sobredosis al año. Sus operaciones van mucho más allá de las fronteras de México, creando caos en barrios estadounidenses, y para muchos tejanos, esto no es solo un problema fronterizo, es algo personal. Texas se ha convertido en la primera línea de esta guerra creciente. Desde el tráfico de personas hasta enormes incautaciones de drogas, el CJNG se ha infiltrado en comunidades, explotando la débil seguridad fronteriza y utilizando Texas como un centro clave para sus operaciones. La policía y los agentes federales están sobrecargados mientras el cartel adopta tácticas militares, utilizando granadas propulsadas por cohetes, vehículos blindados y guerra de guerrillas para proteger su imperio. Entra Trump, quien ha prometido detener el caos. En su anuncio más reciente, propuso un cambio radical en la política estadounidense, etiquetar a carteles como el CJNG como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Qué significa esto? Esta designación permitiría al gobierno de EU congelar los activos de los carteles, procesar a sus miembros bajo leyes antiterroristas e incluso llevar a cabo ataques militares selectivos, posiblemente en suelo mexicano. La retórica de Trump ha sido directa y contundente. Estos carteles están asesinando a nuestros ciudadanos, destruyendo nuestras comunidades y envenenando a nuestros hijos. Los detendremos. Para los seguidores de Trump, este es el tipo de liderazgo firme que han estado esperando. Pero los críticos advierten sobre los riesgos. La acción militar en México podría escalar tensiones con el gobierno mexicano, tensar las relaciones diplomáticas y desestabilizar aún más la región. Funcionarios mexicanos ya han expresado preocupaciones, argumentando que la intervención estadounidense podría violar la soberanía y hasta generar un conflicto abierto. Para los texanos que viven a lo largo de la frontera, esto no es solo un debate político, es su realidad. Un ranchero describe el miedo constante. Escuchamos disparos por la noche, cruzan nuestras tierras armados hasta los dientes. La seguridad de mi familia está en peligro todos los días. Comunidades como la suya han comenzado a tomar el asunto en sus propias manos. En algunas áreas, los ciudadanos han formado milicias para patrullar la frontera, un movimiento controvertido que subraya lo desesperada que se ha vuelto la situación. Pero la violencia del CJNG no es el único problema. Su arma más letal es el fentanilo. Este opioide sintético es mucho más potente que la heroína y se ha convertido en la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Familias en todo Texas y el país entero han sido destrozadas por la epidemia. Padres que lloran a hijos perdidos por sobredosis ven al CJNG no solo como criminales, sino como asesinos. Una madre sostiene una fotografía de su hijo, con lágrimas rodando por su rostro. Solo tenía 18 años. Pensó que estaba tomando algo seguro, pero estaba mezclado con fentanilo. A estos carteles no les importa a quién dañan. Necesitan ser detenidos. Para estas familias, la declaración de guerra de Trump se siente como una justicia largamente esperada. Pero otros temen las consecuencias no deseadas. Mientras muchos elogian la postura dura de Trump, los expertos están divididos sobre si su estrategia es factible o peligrosa. Designar a los carteles como organizaciones terroristas podría, en efecto, paralizar sus finanzas y expandir las capacidades de las fuerzas del orden. Pero sin la cooperación de México, la acción militar podría desencadenar el caos. Un analista de seguridad lo pone en términos claros. Enfrentar al CJNG no es como enfrentar a una pandilla. Son una fuerza paramilitar con miles de millones de dólares,
redes globales y raíces profundas en México. Esto no será una pelea rápida o limpia. Y luego está la cuestión política. ¿Este movimiento realmente trata de acabar con la violencia de los carteles? ¿O se trata de energizar la base de Trump antes de las próximas elecciones? Los críticos argumentan que la retórica dura puede ser más sobre apariencia que resultados. El gobierno mexicano ha respondido con fuerza contra la propuesta de Trump. El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, insiste en que México no tolerará la intervención estadounidense en su territorio. AMLO ha acusado a EU de no abordar su propio problema de demanda de drogas, que alimenta la economía de los carteles. Pero los seguidores de Trump contraargumentan con esto. Si México no puede, o no quiere, manejar a los carteles, ¿tiene Estados Unidos otra opción que actuar unilateralmente? En un mitin reciente, Trump reafirmó su postura. Hemos gastado trillones luchando guerras al otro lado del mundo, pero la verdadera amenaza está aquí, en nuestra puerta. Los carteles son terroristas, y los vamos a tratar como terroristas. La multitud estalló en vítores, pero fuera del mitin, los manifestantes sostenían carteles advirtiendo sobre los riesgos de la escalada. Entonces, ¿qué pasará después? Si la propuesta de Trump gana apoyo, podría haber un cambio histórico en cómo maneja a los carteles de la droga. Drones militares apuntando a complejos de carteles, redadas de la DEA coordinadas con fuerzas del orden locales y restricciones financieras a operativos de los carteles en podrían convertirse en la nueva norma, pero no se pueden ignorar las posibles repercusiones. ¿Podría esto llevar a una mayor represalia de los carteles, no solo en México, sino en suelo estadounidense? ¿Podría desestabilizar aún más las ciudades fronterizas mexicanas, creando nuevas olas de refugiados y caos? ¿Y cómo afectará esto a las relaciones entre EU y México, una asociación crítica para la seguridad y las economías de ambos países? Imágenes de redadas policiales, familias en duelo y tomas de seguridad fronteriza pasan por la pantalla mientras la voz en off concluye dramáticamente. El CJNG ha declarado la guerra a Texas y ahora Trump ha declarado la guerra al CJNG. Pero las guerras nunca son simples, y esta se perfila como un momento decisivo en la lucha de Estados Unidos contra el crimen organizado. Las apuestas no podrían ser más altas. Para las familias destrozadas por el fentanilo, para las comunidades plagadas por la violencia y para una nación que lucha por decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger sus fronteras, las líneas de batalla están trazadas. ¿Qué opinas? ¿Funcionará la estrategia de Trump o es esta una batalla demasiado grande para ganar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Las líneas de batalla están trazadas y las apuestas nunca han sido tan altas. De un lado, Donald Trump, la figura política polarizadora que promete restaurar el orden y defender las comunidades estadounidenses. Del otro, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, el líder elusivo y despiadado del CJNG, uno de los cárteles de drogas más mortales del mundo. Esto no es solo una lucha por territorio o poder. Es un choque entre dos fuerzas opuestas, con la seguridad de Estados Unidos y la soberanía de México en juego. El CJNG, o Cártel Jalisco Nueva Generación, se ha convertido en una potencia internacional, controlando vastas redes de tráfico de drogas y empleando una violencia extrema para mantener su dominio. Su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de México, convirtiendo a Texas en un campo de batalla clave en su guerra por el control. Trump ha convertido la seguridad fronteriza y la lucha contra los cárteles de la droga en un pilar de su plataforma política. Con su reciente declaración de guerra contra el Mencho y su cártel, ha reavivado un encendido debate. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para enfrentar esta amenaza sin precedentes? Para Trump, esto no es solo una cuestión de política, sino de legado. Conocido por su postura dura contra el crimen, está enmarcando este conflicto como una batalla por el alma de Estados Unidos, una lucha para proteger vidas inocentes de la violencia y destrucción causadas por el CJNG. Pero también es un movimiento cargado de estrategia política, diseñado para movilizar a su base mientras se posiciona para otra candidatura presidencial. El CJNG no es simplemente una organización criminal, sino una fuerza paramilitar con alcance global. Liderado por El Mencho, un hombre tan peligroso que el gobierno de EU ha ofrecido una recompensa de $10 millones por su captura, el cártel se ha convertido en sinónimo de terror.
Desde ejecuciones brutales hasta ataques descarados contra las fuerzas del orden, su reinado de violencia ha transformado partes de México, y ahora Texas, en zonas de guerra. El llamado a la acción de Trump llega en medio de una creciente crisis en la frontera sur. Oleadas de migrantes, operaciones de contrabando de los cárteles y la epidemia de fentanilo han puesto el tema en el centro de la conversación nacional. Para Trump, el CJNG representa al enemigo definitivo, un imperio criminal que explota las vulnerabilidades de Estados Unidos para obtener ganancias. Pero esta batalla va más allá de un enfrentamiento contra un cártel. Es una prueba del liderazgo de Trump, un momento decisivo en su campaña para restaurar lo que él llama ley y orden. También es un recordatorio de la fragilidad de la seguridad fronteriza y de las devastadoras consecuencias del crimen organizado. El costo humano de este conflicto es innegable. El papel del CJNG en inundar a Estados Unidos con fentanilo ha causado un aumento en las muertes por sobredosis, devastando familias y comunidades en todo el país. Para muchos estadounidenses, la lucha contra el cártel no se trata solo de política fronteriza, sino de supervivencia. Sin embargo, esta batalla también está plagada de consecuencias geopolíticas. El gobierno de México ha rechazado la postura dura de Trump, advirtiendo que la intervención estadounidense podría desestabilizar la región y violar su soberanía. Mientras tanto, los críticos argumentan que la retórica de Trump podría escalar la violencia y crear una crisis humanitaria mayor. La batalla en curso entre Trump y el cártel CJNG de El Mencho es más que un tema político. Es un reflejo de las crecientes tensiones en la intersección del crimen, la política y la seguridad nacional. A medida que Trump eleva las apuestas en este conflicto de alto riesgo, queda la pregunta: ¿puede su enfoque traer un cambio duradero o encenderá una tormenta de consecuencias inesperadas? En el oscuro mundo del crimen organizado, pocos nombres inspiran tanto temor como el CJNG o Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que comenzó como un grupo escindido en México se ha transformado en uno de los cárteles más poderosos y despiadados del mundo. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG ha sembrado el terror y consolidado su dominio, extendiendo su influencia profundamente en territorio estadounidense. Y las consecuencias para Texas han sido devastadoras. El ascenso meteórico del CJNG no es casualidad. Han perfeccionado el arte de la infiltración, explotando brechas en la seguridad fronteriza y en la aplicación de la ley para establecer rutas de contrabando que transportan drogas, armas y personas hacia Estados Unidos. A diferencia de los cárteles tradicionales, el CJNG combina una violencia brutal con estrategias sofisticadas, utilizando armamento avanzado e incluso drones para proteger sus operaciones. Pero es su producto estrella, el fentanilo, lo que ha convertido a este cártel en una amenaza para la seguridad nacional. Este opioide sintético, hasta 50 veces más potente que la heroína, ha inundado las calles de Estados Unidos, dejando una estela de devastación. En Texas, el impacto de las actividades del CJNG es innegable. Los pueblos fronterizos se han convertido en campos de batalla, con contrabandistas del cártel enfrentándose violentamente con las fuerzas del orden. Pequeñas comunidades, antes conocidas por su tranquilidad, ahora enfrentan la constante amenaza de violencia colateral. Y la crisis del fentanilo ha cobrado miles de vidas, dejando familias destrozadas y comunidades en busca de respuestas. Un alguacil tejano lo describió como una zona de guerra, donde la policía local está superada y sin los recursos necesarios para combatir al cártel. Las cifras son escalofriantes. Solo en el último año, agentes federales en Texas confiscaron suficiente fentanilo para matar a millones de personas. Y por cada cargamento interceptado, muchos otros logran atravesar, alimentando la adicción y la muerte en todo el país. Pero el daño va más allá de las drogas. La influencia del CJNG se extiende al tráfico de personas, explotando a migrantes desesperados por cruzar la frontera. Estas operaciones generan miles de millones de dólares, fondos que el cártel utiliza para financiar su guerra contra rivales y las fuerzas del orden. A medida que crece su poder, también aumenta su capacidad para corromper a funcionarios en ambos lados de la frontera, dificultando aún más la lucha contra ellos. Para las personas que viven cerca de la frontera, los efectos del ascenso del CJNG son profundamente personales. Ya no estamos seguros, dice un residente de un pueblo fronterizo en Texas. Escuchas disparos por la noche y te preguntas si el cártel viene por ti. Algunos tejanos han tomado el asunto en sus propias manos.
formando milicias locales para proteger sus tierras. Aunque controvertidas, estas iniciativas reflejan la creciente frustración y miedo de los ciudadanos que sienten que el gobierno no logra detener a los cárteles. Expertos en seguridad advierten que las actividades del CJNG no son solo un problema local, sino una crisis de seguridad nacional. El alcance del cártel ahora llega a casi todos los estados de EE.UU, y su capacidad para operar con impunidad amenaza con desestabilizar completamente la seguridad fronteriza. Un funcionario lo describió como un peligro claro y presente para la seguridad de todos los estadounidenses. La estructura militarizada del CJNG los convierte en algo más que un cártel de drogas. Son una organización paramilitar. Con miles de millones de dólares a su disposición, han construido un ejército equipado con vehículos blindados, armas pesadas y tecnología avanzada. Sus operaciones en Texas forman parte de una estrategia más amplia para controlar rutas de contrabando y expandir su imperio. El gobierno de EE.UU ha comenzado a prestar atención con llamados para designar al CJNG como una organización terrorista. Esta medida podría desbloquear nuevas herramientas para las fuerzas del orden, permitiéndoles congelar los activos del cártel y tomar medidas más agresivas contra su liderazgo. Sin embargo, los críticos advierten que tales acciones podrían tener consecuencias inesperadas, como un aumento en la violencia del cártel. El ascenso del CJNG es más que una historia de crimen organizado. Es un llamado de atención para una nación que enfrenta sus propias vulnerabilidades. Para los habitantes de Texas, la lucha contra el CJNG no es solo una cuestión de seguridad, sino una batalla por su futuro. La lucha contra el cártel CJNG es una guerra en múltiples frentes que requiere estrategias audaces para detener la ola de violencia y tráfico de drogas. En esta batalla de alto riesgo, Donald Trump se ha posicionado como un líder decidido, dispuesto a tomar medidas drásticas. Junto con las fuerzas del orden federales, estatales y locales, Trump está implementando una combinación de cambios en las políticas, tácticas de estilo militar e iniciativas comunitarias para enfrentar al cártel directamente. Una de las medidas más significativas de Trump ha sido su llamado a designar al CJNG como una organización terrorista extranjera, FTO, por sus siglas en inglés. Este cambio de política representaría una escalada radical en la forma en que Estados Unidos se enfrenta a los cárteles. Esto permitiría a las fuerzas del orden acceder a herramientas más amplias de contraterrorismo, como la congelación de activos del cártel, el intercambio ampliado de inteligencia e, incluso, una posible intervención militar. En un reciente discurso, Trump dejó clara su posición. No vamos a permitir que estos asesinos y envenenadores destruyan nuestro país. Hemos declarado guerras en el extranjero por menos. Es hora de tratar a los cárteles como los terroristas que son. La declaración resonó en los círculos políticos, generando tanto apoyo como críticas. Para los aliados de Trump, se trata de un paso necesario en la lucha contra una amenaza existencial. Para sus detractores, es una apuesta arriesgada que podría derivar en un conflicto con México. Mientras Trump lidera los cambios de política, las agencias de seguridad están poniendo en práctica estas estrategias sobre el terreno. En los últimos meses, se ha incrementado el número de operaciones conjuntas entre agencias federales como la DEA y la policía local, enfocándose en los bastiones del CJNG en Texas y más allá. Estas operaciones han resultado en incautaciones récord de drogas y el desmantelamiento de importantes redes de contrabando. Uno de los momentos clave ocurrió a principios de este año, cuando agentes federales allanaron una casa de seguridad operada por el cártel cerca de la frontera con Texas, descubriendo más de 500 libras de fentanilo, suficiente para matar a millones de personas. La operación, que requirió meses de trabajo encubierto y vigilancia, fue considerada un gran triunfo en la guerra contra las drogas. Pero la lucha no solo se libra en los centros de poder o en las líneas de frente, también se desarrolla dentro de las comunidades locales. Las políticas de Trump han impulsado un aumento en los fondos para programas comunitarios destinados a combatir la adicción y educar al público sobre los peligros del fentanilo. Desde pueblos rurales en Texas hasta grandes ciudades, estas iniciativas están ayudando a construir resistencia contra la influencia del cártel. En los pueblos fronterizos, los líderes locales están colaborando con las agencias federales. Programas como grupos de vigilancia vecinal y actividades para jóvenes están empoderando a los ciudadanos para que tomen un papel activo en la protección de sus comunidades. Un líder comunitario en Texas compartió:
No estamos esperando que Washington lo resuelva. Nos estamos uniendo, cuidándonos unos a otros y asegurándonos de que nuestros hijos estén fuera del alcance del cártel. En los pueblos fronterizos, los líderes locales están colaborando con las agencias federales. Programas como grupos de vigilancia vecinal y actividades para jóvenes están empoderando a los ciudadanos para que tomen un papel activo en la protección de sus comunidades. Un líder comunitario en Texas compartió: "No estamos esperando que Washington lo resuelva. Nos estamos uniendo, cuidándonos unos a otros y asegurándonos de que nuestros hijos estén fuera del alcance del cártel". Trump también ha enfatizado la importancia de fortalecer la seguridad fronteriza como una pieza clave de su estrategia, desde abogar por tecnología avanzada de vigilancia hasta expandir el muro fronterizo. Ha reafirmado su compromiso de cortar las líneas de suministro del cártel. Durante una reciente visita a la frontera en Texas, Trump elogió los esfuerzos de los agentes de la patrulla fronteriza. Estos hombres y mujeres son los verdaderos héroes. Luchan en las líneas de frente todos los días para mantener a Estados Unidos seguro, y les daremos todas las herramientas que necesiten para ganar esta guerra. No todos están de acuerdo con el enfoque de Trump. Los críticos argumentan que militarizar la lucha contra los cárteles podría tener consecuencias inesperadas, como un aumento en la violencia o tensiones con México. Otros señalan que abordar la demanda de drogas dentro de Estados Unidos es igual de crítico para resolver el problema. A pesar de la controversia, la postura firme de Trump ha dado un nuevo sentido de urgencia a la lucha. Su retórica y políticas han galvanizado a las fuerzas del orden y han generado un debate nacional sobre el verdadero costo de la actividad de los cárteles. La batalla contra el cártel CJNG está lejos de terminar, pero momentos clave como grandes incautaciones de drogas, la movilización comunitaria y las audaces declaraciones de Trump están marcando el rumbo. Esto es más que una campaña contra una organización criminal. Es una prueba de la determinación de Estados Unidos para proteger sus fronteras, sus comunidades y su futuro. Para resumir, el cártel CJNG, liderado por el notorio El Mencho, se ha convertido en una fuerza de destrucción significativa, no solo en México, sino también en comunidades estadounidenses, particularmente en Texas. Las actividades del cártel, desde el tráfico de fentanilo hasta los enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden, han transformado partes de la frontera en zonas de guerra. La situación es más crítica que nunca, ya que el expresidente Donald Trump ha intensificado la lucha, pidiendo que el cártel sea designado como una organización terrorista extranjera, lo que permitiría a Estados Unidos desplegar herramientas de contraterrorismo en su contra. Junto con las políticas de Trump, las agencias de seguridad están redoblando esfuerzos con operaciones conjuntas, incautaciones de drogas y tácticas de estilo militar, lo que ha llevado a importantes decomisos de fentanilo y al desmantelamiento de operaciones del cártel. Pero esta no es solo una lucha entre políticos y criminales, es una batalla que involucra a comunidades enteras. Los texanos, particularmente aquellos que viven cerca de la frontera, están tomando cartas en el asunto, creando iniciativas locales para combatir la influencia del cártel mientras trabajan junto a las autoridades federales. Sin embargo, las implicaciones van más allá de Texas. La violencia y el tráfico de drogas causados por el CJNG son un problema de seguridad nacional que afecta a familias, ciudades y al público estadounidense en general. Esta creciente crisis exige acciones urgentes, cooperación y un debate nacional sobre cómo proteger mejor a las vidas y comunidades de Estados Unidos. Queremos saber tu opinión sobre esta situación. ¿Crees que Estados Unidos debería tomar medidas más contundentes contra el cártel CJNG? ¿O hay una mejor manera de abordar este problema? Déjanos tus comentarios abajo y mantengamos esta conversación activa. Y si quieres saber más sobre cómo las tasas de criminalidad están afectando a Estados Unidos en este momento, no olvides ver nuestro video anterior sobre el tema, lleno de datos e información que no querrás perderte.